Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llegavídeos. En esta ocasión vamos a ver uno de los motores que más ganas tenía de traer al canal, el famoso motor Stirling. En este caso es una versión súper bonita, elegante y además viene con algunos repuestos y herramientas para su ajuste, como algunas gomitas para lo que será el generador eléctrico por si se nos rompiera la que ya viene. Pero mirar qué preciosidad, qué alucinante motor Stirling. ¿Qué podemos hacer con él? Bueno, podemos generar electricidad y encender esta bombilla que ya viene en el kit, con la que demostraremos que podemos convertir el calor del fuego en energía mecánica que convertiremos en energía eléctrica. Pero antes os voy a decir cómo funciona este motor Stirling. Tenemos una rueda pesada que es lo que va a producir que el movimiento sea continuo y no se detenga. Como fuente de calor, este mechero de alcohol que calentará el aire de este pistón, que será enfriado por este otro pistón mediante sus conductos, y por un juego de levas hará rodar la rueda pesada repitiendo el ciclo de enfriamiento y calentamiento del pistón. Y con el movimiento circular de la rueda pesada moveremos el generador eléctrico, que es lo que va a convertir esa energía mecánica en energía eléctrica que veremos en ese display y podremos sacar por esa toma de USB. Todo bien sencillo y listo para comenzar a usarlo. Como combustible yo voy a usar alcohol 96 grados, que no es lo ideal porque la llama es azul casi transparente. Lo bueno sería que sea benzina, o sea gasolina para mechero o similar, que ahí sí que podríamos ver la llama. En cualquier caso, mientras sea fuego nos vale. Por lo tanto, vamos a encenderlo y a calentar ese pistón, que después de unos cuantos segundos el aire comenzará a calentarse y ya moviendo con un pequeño toque la rueda pesada empieza el ciclo de calentamiento e enfriamiento a una velocidad muy alta. No sé qué revoluciones alcanza este motor Stirling, pero bastantes. Ahí vemos en el display que somos capaces de generar unos 2,8 voltios suficientes para encender esta luz y para hacer un montón de experimentos. Si consiguiéramos calentar más aún el pistón de calentamiento, podríamos hacer girar aún más rápido y conseguir más voltaje. Una vez que quitamos la fuente de calor, se detiene todo el mecanismo. Vamos a ver qué somos capaces de alimentar con estos voltios, que en este momento está a 3,1 voltios, capaz ya de alimentar básicamente cualquier LED de cualquier color. Aquí tenemos un estuchito con LEDs variados y viendo este primer experimento ya nos quedamos alucinados, porque solo con fuego, con un poquito de alcohol, somos capaces de encender cualquier diodo LED. Y estoy seguro que también podríamos conseguir cargar nuestro smartphone, ya una cosa muy chula. Pero aquí hemos venido a ver cómo se hace el baño electrolítico y es muy sencillo, todos vosotros podéis hacerlos en casa. Y para ello solo necesitaremos un vaso de agua con sal o bicarbonato sódico o salfumán, al menos así se llama aquí en España, no sé en otros países cómo se llama. Esto es para hacer el agua conductora. Prefiero el salfumán, aunque es un poquito más peligroso porque el agua no se estropea, no se queda verde, queda siempre transparente. Por eso en este caso yo voy a usar salfumán. ¿Y qué vamos a poner en el baño electrolítico? Una cucharita de acero típica de comer y la vamos a recubrir con una fina capa de cobre, que es un material muy barato que podemos conseguir fácilmente de cualquier cable eléctrico. También podríamos hacerlo con estaño, pero importante ponerlo siempre en el polo positivo y lo que queramos chapar en el polo negativo. Encendemos nuestro motor Stirling, damos un pequeño empujón y comienza a producirse la electricidad. Por consiguiente comienza el baño electrolítico, que consiste en que van pasando átomos de cobre del polo positivo al polo negativo, que es donde está la cucharita, y se van depositando mediante esa transferencia de átomos por el agua que hemos hecho conductora. Y después de más o menos 20 minutos aquí tenemos la cucharita chapada en cobre y escuchar cómo cuando la introducimos baja las revoluciones y al sacarla aumentan. Eso es porque al haber un consumo eléctrico el motor frena todo lo que es el mecanismo y se produce esa desaceleración. Pero bueno, como veis, chapado en cobre, podemos chapar cualquier material que sea férrico, pero el acero inoxidable va súper bien gracias a este motor Stirling. Os dejo en la descripción del vídeo enlace por si os interesa y recordad, dejadme un gran like. Nos vemos, hasta luego compañeros, chao chao.